Sí, dice el Señor. Después, después que cesó el alboroto, llamó Pablo. Bueno, damos gracias a Dios, ahora que nos permite este tiempo de escuchar la palabra, así que vamos a orar. Oremos para que podamos contar con la gracia del Señor, suplicando de que Él nos ayude al entendimiento de este pasaje de las Escrituras. Amado Dios, Padre eterno, estamos aquí, Señor, reunidos como iglesia para pedirte en este tiempo que puedas extender tu bondad sobre cada uno de nosotros, escuchando y exponiendo la palabra. Señor, sabemos que si no pedimos, entenderíamos bajo nuestro propio entendimiento, y eso es algo contrario a las Escrituras. Por ello, Señor, en humildad, con un corazón contrito, te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros, escuchando con diligencia, anhelando la aplicación práctica, y también, Señor, que me permitas compartir este texto conforme a lo que está escrito, conforme a tu voluntad. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Iniciamos ahora el capítulo 20 de este libro de Hechos. Como todo lo de las Escrituras, tiene gran riqueza y gran contenido. Así que debemos deleitarnos en esta porción de las Escrituras como en todas. Hagamos una breve introducción para desarrollar este tema que le he puesto como título Amando a la Iglesia de Cristo. Ese es el título del mensaje. Amando a la Iglesia de Cristo. Esta breve introducción. La novia de Cristo, la novia del Cordero, términos especiales para designar en la Biblia a la Iglesia. Con estos términos, la novia de Cristo, la novia del Cordero, estamos observando la importancia que tiene la Iglesia en el plan redentivo. Sin embargo, hoy en día, en estos últimos tiempos, muchos no disfrutan realmente de la Iglesia. La tienen en poca cosa y se dicen llamar cristianos. Muchos viven anclados en el egoísmo, sin deseo de tener comunión con sus hermanos. Otros, en el momento que reciben exhortación, pues ¿qué hacen? Buscan otra iglesia. Una iglesia más bien que les cubra su pecado y su enfoque solamente esté en el amor o también en la satisfacción de los deseos temporales. Otros no son advertidos de las pruebas que tiene el cristiano y cuando llegan esas pruebas, ¿qué ocurre con esas personas cuando vienen las pruebas? Se desilusionan. Y entonces
se están desilusionando de Cristo y de su novia. Pero muchas de esas personas nunca realmente han amado a Cristo y por supuesto nunca han amado a la novia de Cristo. Sin duda, este pasaje nos recordará cómo el apóstol Pablo, que antes perseguía a la novia de Cristo, ahora se entrega a ella sin reservas, amándola y viviendo cada momento para la gloria de Dios. Este pasaje nos entrega información de cómo debemos amar a la iglesia y cómo podemos vivir en armonía con la palabra. Debemos despojarnos de tantos prejuicios que tenemos para así poder amar a la iglesia y tener presente el ejemplo de Cristo, que Cristo se entregó a ella. Antes de avanzar, permíteme hacerte una pregunta. Y es la siguiente: ¿amas a la iglesia de Cristo o la desprecias? Esta pregunta puede ser resuelta en la medida que avancemos en este sermón. La pregunta es: ¿amas a la iglesia de Cristo o la desprecias? Bueno, miremos entonces nuestro pasaje, que tendrá 4 puntos para desarrollar. El primero es: la iglesia es amada cuando se le exhorta. La iglesia es amada cuando se le exhorta. Miremos otra vez el versículo 1 del capítulo 20 de Hechos. Una vez más, dice la Escritura: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Debemos tener presente que este pasaje nos está entregando entonces una conexión con el capítulo 19, donde en Éfeso se había presentado el alboroto, que fue lo que desarrollamos el domingo pasado con el pastor Alex. Este alboroto, debemos recordar, fue por causa de la iglesia, por causa de ese mensaje que estaba predicando el apóstol Pablo. El texto nos dice que las cosas, después de tener un tiempo de marea alta, es decir, por el alboroto, llegó el tiempo de la calma. Y es importante recordar algunas cosas del capítulo 19 para poder entender lo que vamos a desarrollar. Esos momentos que ha vivido Pablo en esa región, destaqué 5 en particular para poder generar ese contexto. El primero: Pablo habló por cerca de 3 meses en la sinagoga del reino de Dios. Hechos 19:8. Segundo, por 2 años Pablo enseñó en la escuela de Tirano, de manera que los que habitaban en la región oyeron acerca de Jesús. Hechos 19:10. 3. Su predicación en el nombre de Jesús creó en muchos cambios y hábitos diferentes, hábitos de vida diferentes. Por ejemplo, dejando atrás la idolatría. 4. Su tiempo de estadía del apóstol Pablo fue tan productivo que los que no creían, ¿qué pasó? Ellos estaban afectados y organizaron allí un alboroto para frenar el impacto de la predicación del evangelio. 5. Pablo tenía la intención de ir a Jerusalén después de su travesía por esta región, pasando por Macedonia y Acaya. Así que vemos que fue un tiempo muy productivo del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 19 estuvo pasando en la enseñanza, compartiendo con muchas personas,
no fue un tiempo ligero, sino que más bien el Señor le permitió una estadía larga en esa región. Esto es muy importante entenderlo. Precisamente, como lo decíamos anteriormente, el apóstol Pablo ahora tiene la intención de ir a Jerusalén, y esto también lo podemos traer en conexión con lo que nos dice 1 Corintios 16, 5, 8, ¿no? Que él, antes de ir por esa región, va a pasar por Macedonia y Acaya. Miremos un momentico 1 Corintios 16, 5, 8, donde Pablo describe el objetivo de pasar por esas regiones, ¿no? Dice la Escritura: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Pablo pues tenía el objetivo de ir a Jerusalén, pasar por estas regiones de Macedonia. ¿Cuál era el objetivo de ir a Jerusalén? Básicamente tenía dos propósitos: ayudar a las personas que estaban padeciendo por la persecución en esa región, y también el tema de la hambruna que había pasado esa región. Todo esto nos sirve para generar un contexto del capítulo 20 y de su travesía que ahora emprende el apóstol Pablo. Pablo, entonces, antes de dirigirse a Macedonia, toma un tiempo adicional, con el objetivo una vez más de exhortar a los creyentes y de manifestar su cariño y hermandad. Eso lo podemos ver allí en el versículo 1, ¿no? Por eso, nuestro enunciado hace referencia que la iglesia es amada cuando se le exhorta. La iglesia es amada cuando se le exhorta. Miremos el tema de la exhortación. 1, ¿por qué se debe exhortar? Y 2, ¿qué contiene la exhortación? ¿Por qué se debe exhortar y qué contiene la exhortación? Recordemos que ese ha sido el parámetro del apóstol Pablo en sus visitas en cada una de las regiones donde ha compartido y ha tenido el privilegio de anunciar el evangelio. Siempre tiene el mismo parámetro, ¿no? Exhortar allí a los residentes de cada región. Bueno, ¿por qué se debe exhortar? Decimos lo siguiente: porque recibir las verdades del evangelio va a traer enemistad con el mundo. Recibir las verdades del evangelio va a traer enemistad con el mundo. Va a traer persecución, divisiones, evidencia de falsos maestros. Pero también escuchar el evangelio nos recuerda que nos trae hermandad. Eso se traduce en unidad, consuelo y esperanza. Todo el consejo de Dios nos permite recordar entonces que vamos a tener enemistad con el mundo, y eso produce persecución, divisiones, y ahí están los falsos maestros. Pero también tenemos que mirar que escuchar el evangelio nos trae hermandad. Eso lo que nos permite decir es que llega la unidad, el consuelo y la esperanza. Fácilmente las personas de la región que habían recibido el evangelio podrían sentir desmayo por los hechos de alteración del orden público que se presentaban, por las divisiones de los falsos maestros y la persecución de los judíos a Pablo, y obviamente a aquellos que se identificaban con los del camino o la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso fácilmente podría traer ¿qué? Un desánimo dentro de las personas. Por eso allí está el panorama de la hermandad, algo que solo puede traer el evangelio. Solamente el evangelio puede traer esa hermandad. Frente a la prueba está también el aliento que los hermanos pueden llevar a las personas afectadas.
y el consuelo traer ese ánimo para la persona siga confiando en Cristo. Así que es muy importante la exhortación, pero tenemos que mirar qué contiene la exhortación. Ya hemos visto por qué se debe exhortar, y debemos exhortar por lo que hay en el impacto del Evangelio. Sí, enemistad con el mundo, pero ahora hay una nueva familia. Entonces, por eso se debe exhortar. ¿Pero qué contiene la exhortación? Bueno, la exhortación comprende instrucción, afirmación, advertencia y corrección. Una vez más, instrucción, afirmación, advertencia y corrección. ¿De qué estamos hablando entonces? De todo el consejo de las Escrituras, todo el consejo de Dios, porque en el consejo de Dios vamos a encontrar instrucción, afirmación, advertencia y corrección. Así que la exhortación tiene que ver con la proclamación de todo el consejo de las Escrituras. Pablo no solamente trae dulzura y luz, sino que también Pablo trae palabras fuertes a su audiencia que necesitaban escuchar. Entonces, no solamente las palabras suaves, sino también las palabras fuertes. Entonces, una persona desprecia la iglesia, desprecia la exhortación cuando no recibe todo el consejo de Dios, sino que más bien se enfoca en otras cosas que le parecen llamativas. Recordemos que la exhortación también trae amonestación del pecado, pero también si hablamos de amonestación del pecado, debemos hablar de la esperanza que hay para el pecador. Si me hago entender del consejo de Dios, todo el consejo de Dios, vamos a amonestar, por supuesto que lo vamos a hacer, pero ¿vamos a dejar al pecador sin luz, sin esperanza? No, el pecador tiene esperanza. Por eso hay que hablar de todo el consejo de Dios. Y como lo decíamos anteriormente, una persona cuando no tiene presente ello, pues no recibe la exhortación y está despreciando entonces a la iglesia. Y eso pasa con corazones fríos cuando se les amonesta y empiezan a manifestar cosas como las siguientes. Ese pastor predica muy duro, en él no hay amor. Esa iglesia no tiene amor. Y lo que está ocurriendo es que empieza la murmuración, rienda suelta a sus emociones carnales sin control, generando descontento en su corazón y buscando oportunidades para ir a otra iglesia, despreciando la iglesia local y despreciando la exhortación que debe hacer una iglesia local conforme a las Escrituras. Al final está despreciando también a Cristo, ¿no? Entonces podemos decir, desprecia a su novia y como tal también desprecia a Cristo. Debemos predicar todo lo que dice la palabra en armonía con el Evangelio. Todo lo que dice la palabra debe tener esa armonía con el Evangelio. Predicamos el pecado, predicamos que en Cristo hay gracia, predicamos que en Cristo hay esperanza. Es ese conjunto que debemos compartir como iglesia local a las personas que nos están escuchando. Por supuesto que hablamos del pecado, claro que sí, pero también hablamos de la gracia que hay en Cristo y de la esperanza que hay en Cristo. Debemos ser amonestados. Debemos preguntarnos cómo está nuestra vida espiritual, cómo estamos implementando los medios de gracia, cuál es nuestra actitud
frente a la iglesia local, si la despreciamos o no. Fácilmente podríamos decir, no, yo no desprecio a la novia de Cristo, yo no desprecio a Cristo. Pero surgen preguntas muy elementales como estas. ¿Cuál es tu actitud frente a las convocatorias que hace la iglesia local? Esa sola pregunta debería inquietar el corazón de las personas, porque muchas veces nuestro tiempo y nuestra agenda tiene otra prioridad y fácilmente podríamos responder que sí, pero nuestras acciones dicen otra cosa. Estamos despreciando a la iglesia de Cristo. Estamos despreciando a la novia del Cordero. Por eso se plantea la pregunta al inicio, para que en la medida que vayamos avanzando, tu corazón sea expuesto a la luz de las Escrituras y puedas tener una respuesta a esa pregunta. Debemos ser exhortados también para responder frente a las tribulaciones de la vida, frente a las divisiones y muchas otras cosas que por implicación trae estar viviendo para Cristo. Todo el consejo de Dios se debe presentar. Recordemos lo que nos dice Juan 16:33. Juan 16:33. Dice la Escritura: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Si tú te detienes a analizar este versículo, nos está presentando que hay problemas, pero también nos está presentando que hay esperanza en Cristo. Nos está presentando la dificultad, nos está advirtiendo que en el mundo hay aflicción. Recuerda lo que es exhortación, ¿recuerda? ¿Sí? Advertir, corregir, todo eso. Este versículo es un buen ejemplo de lo que tenemos en las Escrituras. Solamente en Cristo hay paz, pero sabemos que en el mundo hay aflicciones y debemos correr a Cristo para descansar en Él. ¿Y cómo corremos a Él? Confiando en Él, porque Él venció. Este es un buen ejemplo de lo que estamos hablando y de lo que estaba viviendo el apóstol Pablo en sus travesías, en sus viajes misioneros, y de cómo podía recibir la gente las situaciones que se les estaba presentando, porque en cada lugar había una situación particular. La región no respondía de la misma manera. Aparecían a veces los falsos maestros, estaban allí los judíos buscando el acecho y la oportunidad para capturar a Pablo. Aparecían también los negocios de allí de las personas que podían ser afectadas, estaban allí los espíritus inmundos, todo eso, si te das cuenta, en cada región había una actitud diferente. Así que esto es muy importante que la iglesia lo tenga presente. Debemos recordar estos conceptos. ¿Para qué? Para actualizarlos y corregir nuestros comportamientos y así apreciar a la iglesia local. Pasemos a nuestro segundo punto. Ya hemos hablado de la exhortación. La iglesia es amada cuando hay exhortación. Amamos a la iglesia de Cristo. El segundo punto es que la iglesia es amada cuando se fortalecen los lazos de hermandad. La iglesia es amada cuando se fortalecen los lazos de hermandad. Sigamos leyendo una vez más ese mismo versículo. El versículo 1, todavía estamos allí. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Estamos viendo que Pablo ha generado un buen vínculo de hermandad.
gracias al tiempo que allí duró con estos discípulos. Dice el pasaje que les exhortó y los abrazó. Ese abrazo tiene que ver con la despedida. Y el abrazo nos permite indicar el vínculo que había entre Pablo y los hermanos. Había un vínculo. No era una relación fría. No, por el contrario, era una relación estrecha. Y esa relación estrecha es de hermandad. No es un desconocido, no eran desconocidos ellos. Estos discípulos eran personas cercanas con las cuales había compartido y convivido el apóstol Pablo. Esos afectos de hermandad se pueden allí ver a través de ese abrazo. Como iglesia debemos fortalecer esos lazos, básicamente por dos cosas en particular. Aunque podemos mirar muchas más, debemos nosotros decir que hay dos cosas en particular para fortalecer esos lazos de hermandad. El primero es el ejemplo de Cristo. Por supuesto, nosotros tenemos el ejemplo de Cristo en el desarrollo de los evangelios con sus discípulos. Pero también está la necesidad que tenemos como hermanos para afrontar los momentos de prueba y persecución. Así que tenemos el ejemplo de Cristo, pero la necesidad que tenemos como hermanos para afrontar la persecución y las pruebas. Así que debemos fortalecer esos lazos de hermandad. Eso era lo que estaba allí desarrollando el apóstol Pablo como ejemplo. ¿Por qué? Porque tras su partida se iban a levantar, ¿qué? Lobos rapaces. Y ahí se necesitaba la hermandad. Pero también tener presente el ejemplo de Cristo. Ahora, nosotros amamos a la iglesia cuando nuestra hermandad en Cristo se fortalece, no por algún tipo de interés, sino bajo el mandato del amor. Bajo ese mandato del amor, nuestra relación de hermandad se va a fortalecer y podemos afirmar que estamos amando a la novia de Cristo. Miremos un momento este pasaje, Juan 17, 26. Juan 17, 26. Dice la Escritura: y les he dado a conocer tu nombre, y yo le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es decir, en los discípulos está el amor del Señor. Y como tal, ese amor se desarrolla a través de estrechar esos vínculos. No nos tratamos como desconocidos. No, no somos desconocidos. Es gracias a la obra de Cristo que tenemos esa unidad. Y ahora nos tratamos como hermanos. ¿Cómo se tratan los hermanos? Con vínculos estrechos. Entonces, ese verdadero amor, el amor de Cristo, lo que hace es fortalecer. Al fortalecer, muestra a Cristo. Muestra que nosotros somos de Cristo. Ese amor trae esperanza en medio de pruebas. Ese amor nos permite mantener una comunión como iglesia. Pero, ¿qué no sería amar a la iglesia bajo esos lazos estrechos? Bueno, sería caminar en el egoísmo, esperando que la iglesia me dé, y yo no estoy interesado en dar. Ese egoísmo se manifiesta en aquella persona que viene a la iglesia solo pues a recibir la palabra, pero no le interesa venir a adorar a Dios.
¿Sí? Miren cómo lo podríamos ubicar en este ejemplo. En muchas iglesias, a veces las personas llegan solamente al sermón, porque consideran que esa es la parte central, y se pierden los cantos, donde hay lectura de la palabra, donde la hay, pues se pierden todo eso. Y solamente se enfocan a ver qué Dios tiene para mí hoy, qué Dios me va a enseñar hoy, y llegan solamente en ese horario. Esas son personas que viven bajo el consumismo, lamentablemente. No han entendido que también a la iglesia venimos a adorar a Dios. Venimos a presentarnos delante de Él, a ofrecer sacrificios espirituales en Cristo. Pero no solamente a ver qué me van a dar, a ver cuál es la palabra de hoy. No, como decía anteriormente, eso es mirar a la iglesia como consumista. Si es algo bueno, voy. Si no, no voy por allá. No me interesa. ¿Cuál es la palabra de hoy? ¿Qué van a explicar hoy? Hechos, tal. No, ese tema no está como muy bueno. Voy a esperar a ver cuál será la predicación dentro de 8 días. Si ese tema me interesa, allá estaré en primera fila. Así nos está amando a la novia de Cristo. Por el contrario, se está desechando a la novia del Cordero. Y eso es egoísmo. Otro ejemplo de ese egoísmo es no involucrarse en las actividades de la iglesia. Cuando no se involucra esa persona, pues no va a poder desarrollar los dones. El Señor a todo hijo ha entregado dones. Pero ¿cuál sería la excusa de esa persona? Es que si me involucro mucho, se generan los conflictos. De pronto hay chismes o algo por el estilo. Pero eso es olvidar todo el consejo de Dios. ¿Sí ves? Porque el consejo de Dios nos trae un panorama más amplio. No quiere decir que en la iglesia no se presenten divisiones o chismes, no. Lo que el consejo amplio de Dios nos está diciendo es que cuando se presenta eso, se debe perdonar. Eso es todo el consejo de Dios. Porque efectivamente se pueden presentar divisiones, aún chismes. Pero ¿qué deberíamos hacer entonces? Perdonar. Y así se quita la excusa de aquellas personas que dicen, no quiero involucrarme tanto porque eso será entonces para chismes. Claro, debemos ser prudentes, por supuesto que sí. Pero si en algún momento se nos fue una palabra indebida, pues la Biblia nos llama a perdonarnos los unos a los otros. Así vamos viendo que el Evangelio trae respuestas para nuestra vida. ¿Estamos amando o estamos rechazando a la iglesia de Cristo? ¿La amamos o la rechazamos? Quizás alguno pueda pensar, estoy en término medio. Pero ¿sabes qué? No vemos eso como en la Biblia, ¿no? Yo estoy en término medio. O la amas o no la amas. Eso es así. No término medio, yo estoy como en la mitad. No sería una respuesta bíblica, sería una respuesta más acomodada al sistema del mundo. Así que, hoy en día por ese egoísmo, la gente no avanza en su carrera de la fe, más bien parecen personas del mundo que todo lo hacen por interés y no demuestran el amor sacrificial. Pasemos al tercer punto. La iglesia es amada cuando se persevera. La iglesia es amada cuando se persevera. Vamos a ver ahora los versículos 2 y 3 de nuestro pasaje central. Versículos 2 y 3. Dice la Escritura: y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles, con abundancia de palabras llegó a Grecia.
después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Claro, lo que vemos allí del apóstol Pablo, por supuesto, es una persona perseverante que está atento de las necesidades que tiene la novia de Cristo. Perseverar. Pablo persevera en desarrollar su trabajo misionero, en la confirmación de los discípulos, y lo hace llevando con diligencia la palabra de Dios. Ahora, Pablo está perseverando en medio de las acechanzas y persecución de sus enemigos. Pareciera que perseverar cuando todo está bien no tiene ningún inconveniente. Pero aquí estamos viendo que para Pablo su desarrollo de vida cristiana no es color de rosa, pero él sabe en quién ha confiado. Bueno, uno diría para este tiempo, ¿no? En esta región, en este hemisferio, no es esa persecución cruda. Bueno, hay otro tipo de persecuciones. Pero quizás nosotros podríamos anhelar y también reflexionar en esto, en perseverar en nuestra organización de tiempo para participar de las actividades de la iglesia. ¿Sí ves? Es tan fácil decir, no, este tiempo de Pablo era diferente, y claro, pero si nosotros no tenemos nada igual de eso, ya no sirve de provecho. Pero hay otras cosas alrededor que molestan, que hacen ver que nosotros no perseveramos en ello, sino damos rienda suelta a nuestras excusas y a nuestras propias necesidades, que pudieran ser lícitas, pero eso no indica que estemos haciendo lo que debemos hacer en Dios. Vale la pena reflexionar en ello, porque Pablo estaba perseverando en medio de las dificultades. Pablo entendía que aún la persecución no podía detener el avance del evangelio. Muchos de estos judíos estaban realmente obsesionados con Pablo. Por ejemplo, en Hechos 18:8 se habla de la conversión de Crispo, y Sóstenes en Hechos 18:17. Esto no dejó en paz a los judíos, ni la humillante derrota que recibieron cuando sufrieron ante el procónsul Galión en Hechos 18:12-17. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tenían esa espinita de venganza, estos judíos. ¿Contra quién? Contra Pablo, porque de alguna forma el Señor le había permitido vivir eso, pero salir adelante, perseverar. Así que estos judíos estaban realmente molestos y le seguían las huellas a Pablo. ¿Para qué? Para buscar el momento, apresarlo o matarlo. Porque esa era la intención de estos judíos, ese era el complot. ¿Esto qué hizo? Este complot retrasó a Pablo, privándolo de la ruta marítima directa a Siria. Por tanto, toma la decisión de volver a Palestina por Macedonia, como nos lo dice el texto. Entonces, la perseverancia nos muestra que en medio de las luchas, Cristo va con nosotros y nos está guiando. Hermanos y amigos, deberíamos anhelar entender este tema de la perseverancia. Es que si perseveramos, es que Cristo está con nosotros y Él nos está guiando. ¿No quisiéramos perseverar? ¿No lo hacemos? Pues Cristo entonces, ¿dónde está? Pablo perseveraba, él tenía claro que estaba con el Cristo y le estaba guiando por medio del Espíritu Santo. Bueno, cuando no persevera esa persona, pues ¿qué va a ocurrir con la iglesia local?
para esa persona, la iglesia pasa a ser un segundo plano. Y más bien, ¿en qué va a perseverar? Pues en las cosas del mundo y sus acompañantes, porque el mundo realmente es atractivo para esa persona. Es fácil rechazar a la iglesia con este argumento. Es que allí están un grupo de pecadores o un grupo de hipócritas. Eso es fácil. Claro, si a uno le dicen eso, pues uno dice, oiga, sí, de verdad, un montón de hipócritas que hay allá en la iglesia. Pero olvidan lo siguiente, es que son pecadores salvados. En la iglesia hay pecadores salvados. Eso es mejor que decir que hay un montón de hipócritas. Lo que hay en la iglesia son pecadores salvados que están perseverando. Esos pecadores salvados perseveran porque Cristo los salvó. Y entonces, ¿qué ocurre con aquellas personas que no perseveran porque deben tener trato con los demás, porque no quieren involucrarse? Pues, ¿qué están esperando esas personas? La oportunidad de partir y buscar nuevas revelaciones, nuevas sensaciones que alimenten sus emociones pasajeras. 4. La iglesia es amada cuando se trabaja en equipo. Vamos a mirar los versículos 4 al 6. La iglesia es amada cuando se trabaja en equipo. Versículos 4 al 6. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces, ¿qué vamos a mirar aquí en esta sección, en este pasaje? Que Pablo no viajó solo hasta Asia. El grupo, al parecer, se separó en Filipos, ya que Lucas lo narra en el versículo 4. Y también podemos evidenciar lo siguiente, el uso de los pronombres nos y nosotros, que nos recuerda, que nos revela, que nos dice que allí estaba Lucas, estaba viajando con ellos, estaba allí con el apóstol Pablo. Allí estaba Lucas, el médico. Entonces, los compañeros de Pablo vinieron de las provincias romanas en que él había servido. Es posible que fueran representantes, estos personajes que acabamos de nombrar, oficiales de sus iglesias en esas regiones, y que hubieran recogido ofrendas para la iglesia de Jerusalén. Es posible, ¿no?, que todos estos nombres eran oficiales de esas iglesias donde había estado el apóstol Pablo y tenían el objetivo de llevar esas ofrendas, de la recolecta de esas ofrendas a Jerusalén. ¿Qué estamos viendo entonces? Compañerismo. No solamente vemos compañerismo de la iglesia local, sino también debemos ver compañerismo entre iglesias hermanas. También estamos viendo eso. Así que debemos resaltar ese compañerismo, porque ¿qué genera ese compañerismo? Pues va a traer fortaleza y eso se manifiesta en acciones. Ese compañerismo trae fortaleza, ahora es un equipo más fuerte, pero eso se debe traducir en acciones. ¿Sí? No solamente amontonarnos por amontonarnos o tener compañerismo de muchos por tener, no, eso se debe traducir también en acciones y por eso estamos resaltando esa palabra de compañerismo. La iglesia, como lo hemos dicho a través de las exposiciones, no es el pastor, no lo es, o los pastores, ¿no? No lo es.
La iglesia son todos los miembros que ahora se despojan de sí mismos y se sirven mutuamente. Tienen ese compañerismo. Evitar el trabajo en equipo es dejar que la iglesia no avance, dejar solo el trabajo al pastor. Y dejar solo el trabajo al pastor es volver una vez más a la idea de una iglesia consumista. ¿Sí? ¿Qué me van a dar? Llegué, el pastor está haciendo su trabajo, me parece bien, regreso a la iglesia. Pero ¿yo qué hago? ¿Dónde está mi disposición para trabajar en equipo? Así que la iglesia necesita seguir en ese camino de reforma, de organizarse, de trabajar en equipo. Tenemos buen ejemplo por las Escrituras y en este pasaje, pues por supuesto que lo vemos más claramente. Pablo con otros miembros de otras iglesias ayudándose, respaldándose, colaborándose. Ahí lo vemos, se animan los unos a los otros. ¿Para qué? Para poder llevar al necesitado, los unos a los otros. A veces pareciera que el trabajo corresponde a una sola persona, quizás de ayudar. Entonces una persona, ¿quién es el que más ayuda acá? Ah, esta familia. Ese es el trabajo de esa familia. No, es un trabajo de compañerismo, de hermandad, es un trabajo de unidad. Y pareciera que nosotros descansáramos en eso, ¿no? Ah, sí, ya tenemos quien ayuda acá. Por eso decía, la gente piensa que es solamente el trabajo del pastor. Ya tenemos quien nos predique en este lugar, ya suficiente. No es así. Esa será una iglesia que no va a poder avanzar. ¿Por qué? Pues porque al pastor le toca múltiples cosas que hacer y por supuesto no va a alcanzar el tiempo. Y eso debe llevarse a la luz de las Escrituras de cuál es el trabajo que se le ha designado a la luz de las Escrituras al pastor, o a los pastores, o a los ancianos, dependiendo en el momento en que esté cada iglesia local. Así que este pasaje, como decíamos, nos recuerda un apóstol Pablo entregado a su misión, despojándose de sí mismo para dar a conocer el nombre de Cristo a esas regiones, a esas culturas del Imperio Romano. Y para ello, pues si amaba a Cristo, quiere decir que el apóstol Pablo amaba a la novia de Cristo. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si despreciamos a su novia? Allí está el punto. ¿Cómo podríamos afirmar nuestro cristianismo si no amamos a los hermanos, si no amamos a nuestra iglesia local, si no tenemos el entendimiento de la iglesia universal? Por eso, la pregunta que se planteó al inicio, ¿amas a la iglesia de Cristo o la desprecias? Es muy fácil decir que la amamos, solo de palabra, pero ¿realmente actuamos? En ese actuar que está el desarrollo del Evangelio. ¿Sabes? Si quizás el Señor por medio de la palabra te ha mostrado de que tu amor a la iglesia no tiene realmente esa intención, que no estás amando como debe ser a la novia de Cristo, pues aquí hay una reflexión para que puedas clamar al Señor y te dé entendimiento y puedas obrar. Si te das cuenta, aquí está la esperanza de ver de que muchas veces no hemos hecho las cosas como debiéramos hacerlas. Que si nos dice que estamos realmente en ese compañerismo, en esa unidad, atendiendo las convocatorias de la iglesia, porque si hacemos esas convocatorias no es para que perdamos acá tiempo, aún entre semana, no, es para que seamos edificados y podamos crecer en el Señor.
No es porque no tengamos nada que hacer. Los pastores no tienen nada que hacer y ponen reuniones de una cosa y del otro y no tienen nada que hacer. Y entonces están gastando el tiempo y nos ponen cargas a nosotros, que también venimos de trabajo y estamos ocupados. No todo tiene un propósito. Darle la gloria a Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Así que hay una invitación. ¿Cuál es la invitación? Que clames por el entendimiento de tu participación en la iglesia local, por supuesto, a través de Cristo. No es en tu fuerza, sino es a través de Cristo ese clamor. Clamar por entender cómo Cristo fue a la cruz por su novia. Cómo Cristo cargó el pecado de su novia. Cómo Cristo ahora intercede ante Dios por su novia. Sin Cristo no puedes amar a su novia, que es la iglesia. Si amas a Cristo, amas a la iglesia. Disfruta ser parte de ella. Dices gracias, Señor, por la iglesia universal. Gracias por la iglesia local donde tú me permites ahora estar. Das gracias a Dios porque te ubicó en una iglesia local. En esta iglesia particularmente, donde vamos adelante, estamos aprendiendo todos, estamos corrigiendo, estamos exhortando. Porque sabemos que muchos de los que hemos llegado acá por la soberanía de Dios, en otros lados no vivíamos esto. No teníamos la identidad de iglesia, o pensábamos de la iglesia otras cosas diferentes a las de las Escrituras. Así que más bien debería haber en el cristiano el gozo de pertenecer a una iglesia local, el gozo de participar de sus convocatorias, el gozo de trabajar en equipo, el gozo de animarnos unos a los otros. Debería haber esa actitud. Y como decía anteriormente, si no reconocemos que a veces nuestra agenda es otra, vamos a continuar por un camino inadecuado que no nos llevará realmente al crecimiento, a la edificación, y más bien nos llevará a la obligación. Me toca ir a la iglesia ahora, me toca ir a la iglesia con una carga pesada y no disfrutar de estos tiempos tan maravillosos que nos concede el Señor, de las invitaciones que nos hace el Señor a través de su palabra, dejando atrás la obligación. No es obligación, no estamos aquí porque nos sentimos obligados, no, estamos acá por Cristo. Y si estamos acá por Cristo, estamos con hermanos, estamos con personas en las cuales debemos manifestarle ese amor, ese compañerismo. Hay que recordar que hacer las cosas a la fuerza no es el Evangelio. Tú podrías venir a las convocatorias que hace la iglesia y uno decir, oh, qué interesante, gracias a Dios viene. Pero si en tu corazón está la pesadez por cumplir, quiero decirte que eso no es evangelio, no lo es. Y deberías reflexionar en ello. Tus motivaciones para asistir al día del Señor, tus motivaciones para asistir a las convocatorias de oración y las diferentes reuniones que convoca la iglesia. ¿Cuál es la intención que hay en tu corazón? ¿Quedarle bien a quién? ¿A un hombre igual que tú, a un pecador igual que tú? Es decir, ¿quedarle bien al pastor? Es que tú estás delante de Dios cuando dices, no, es que estoy muy ocupado, no puedo ir. Estás delante de Dios diciendo eso. Y lo que debe haber dentro de nosotros es esa reflexión de convicciones.
Sí, todos tenemos dificultades en tiempo, pero hemos puesto eso en manos de Dios para que Él sea lo primero y para que no diga, no puedo ir porque no tengo tiempo. Díselo al Señor, díselo a Él díselo. Pero una vez más, para finalizar, tenemos el Evangelio. Todos los que estamos acá tenemos el Evangelio a disposición. Unos para decir, no he hecho lo que debo hacer porque no he entendido el verdadero amor. Señor, perdóname, reconozco mi pecado y necesito de tu gracia para poder perseverar. Pero quizás otros que necesitan aún ajustar cosas para perseverar. Pero eso es el Evangelio. El Evangelio no es quedarnos con la puntilla en el corazón que nos está generando esa gran incomodidad. No es quitarnos ello porque Cristo nos da la valentía, porque Cristo nos da la fuerza para quitarnos ellos y decir, descanso en el Señor, descanso en su gracia. Y en mis luchas, en mis debilidades, en mi agenda de tiempo, descanso en Él porque sé que Él me va a permitir mantener compañerismo, seguir adelante, perseverar en la fe, animarnos unos a otros. Pero no me quedo en el problema, no me quedo en mi tema de tiempo, no, sino en mi deseo, anhelando que pueda avanzar. Y cuando ya lo he hecho, gloria a Dios. Aún en mis debilidades, gloria a Dios, pero si no las expones a Dios, ¿cuál gloria a Dios si no las expones? No dejemos que Satanás y la carne nos hagan ver la iglesia como una carga. Más bien que podamos decir gracias por nuestra iglesia local, gracias por los hermanos, gracias porque el Señor ha extendido misericordia. Vamos a orar dando gracias a Dios por nuestra iglesia local.